preguntas para ayudarnos a aprovecharlo un poco más las ideas e intercambiar criterios con nuestro premio Nobel. Es un honor presentar a Mario Vargas Llosa, pero ya imaginan que es difícil hacerlo, por dos razones. Una, porque todos ya lo conocen, y otra, porque él es un hombre de muchas virtudes públicas y, como presentador, tengo que escoger algunas principales. Quisiera destacar tres: la genialidad con la pluma, la valentía en la defensa de la libertad y su capacidad para contribuir a la tradición del humanismo universalista. Con ustedes solo hablaré de la primera. Y por eso déjenme presentar al Mario Vargas Llosa de la genialidad con la pluma, compartiendo este párrafo escogido casi al azar de la fiesta del Chivo. Dice así, y está hablando de Balaguer: su cargo era decorativo, cierto, pero muerto Trujillo se cargaba de realidad. Dependía de su conducta que pasara, de mero embeleco a auténtico jefe de Estado de la República Dominicana. Tal vez, sin saberlo, desde que nació en 1906, esperaba este momento. Una vez más, repitió la divisa de su vida: ni un instante, por ninguna razón, perder la calma. Estas 4 líneas, en sí mismas, podrán ser un sugerente cuento breve. En sí mismas, también podrán ser el inicio provocador de una novela apasionante. Y lo más sorprendente son 4 líneas que no necesitan más para contar una tragedia creíble y perfecta: la de Balaguer, condenado a ser el eterno presidente a cambio de nunca perder la calma. Vargas Llosa es sencillamente genial. Con ustedes, Mario Vargas Llosa. Señoras, señores, queridos amigos, ante todo permítanme agradecer a Óscar esas palabras tan generosas y a la fundación que él preside, Nueva Democracia, por esta invitación que materializa una vieja ilusión: venir a Santa Cruz y sobre todo visitar Chiquitos, una tierra donde nunca he estado, de la que he oído mucho hablar, en la que han estado amigos míos que han quedado deslumbrados con esa experiencia. Desde hace muchos años tenía ganas de venir y ahora por fin, gracias a Óscar y gracias a Nueva Democracia, pues ese sueño se va a materializar. Me alegro mucho que mi primera actividad pública en Santa Cruz tenga que ver con mi vocación, que es la literatura. Una vocación que yo creo que nació en mí sin que yo lo supiera cuando era muy niño, cuando me ocurrió la experiencia que siempre he pensado es la más importante de mi vida: aprender a leer. Ocurrió en Cochabamba, donde vivía mi familia desde hacía ya algunos años, cuando yo tenía 5 años. Todavía recuerdo como algo milagroso lo que significó para mí, descifrando las palabras y las frases de los libros, vivir la aventura extraordinaria de la ficción, poder salir de mi mundo pequeñito y seducido, embrujado por las cosas que esos libros contaban, vivir experiencias extraordinarias, viajar en el espacio, en el tiempo, vivir unos destinos que rompían la normalidad, que lo convertían a uno en superhombres, en los mosqueteros de la corte de Luis XV, en el Capitán Nemo, viajando las 20.000 leguas submarinas, en los personajes de Salgari, combatiendo
a los piratas o siendo ellos mismos piratas en los mares del Asia. Mi vida cambió de una manera absolutamente extraordinaria gracias a los libros y creo que esa pasión que me inspiraron los libros es el origen de esa hermosa vocación que es la de todos los que dedicamos nuestra vida a inventar historias y ayudar a nuestros lectores a vivir también ese mundo rico, extraordinario, infinitamente variado y diverso que es el mundo de la ficción. Desde luego en esa época, estoy hablando, imagínense, de los años 40, de los años 50, era muy difícil en América Latina para un joven que descubría una vocación literaria pensar que podría organizar su vida enteramente en función de la literatura. La literatura pues no parecía una profesión, en el sentido de una profesión liberal con la que uno puede ganarse la vida. Parecía más bien un hobby, algo que uno podía practicar los días domingos, los días de fiestas, en unas existencias completamente entregadas a actividades alimenticias, una especie de entretenimiento, como un deporte, algo que ocupaba simplemente los resquicios de unas vidas que profesionalmente estaban dedicadas a actividades más prácticas, ¿no?, que la literatura. De tal manera que nunca se me ocurrió cuando yo era joven que algún día podría ser solo un escritor. Pensaba que iba a ser marino, que iba a ser abogado, que iba a ser profesor, que iba a ser periodista. Ya cuando entré a la universidad me fui dando cuenta que la literatura era realmente mi verdadera vocación y entonces mi gran angustia, que creo que fue compartida por muchos latinoamericanos de mi generación que sentían una vocación literaria o artística, era cómo compaginar esta vocación con un trabajo alimenticio que no fuera tan absorbente, que convirtiera la literatura en un simple entretenimiento marginal, solamente de domingos y días feriados. Creo que este es un tema que podría servir quizá de punto de partida a nuestro coloquio. ¿Qué es la literatura? ¿Qué significa la literatura para quienes la escriben y para quienes la hacen posible, es decir, sus lectores? ¿Ha sido la literatura lo mismo en el pasado que lo que es ahora o ha habido a lo largo del tiempo funciones diferentes que esta vocación que es la nuestra ha venido cumpliendo? En todas las culturas, en todas las civilizaciones, ¿la literatura ha sido lo mismo o es algo que cambia con el tiempo? Creo que esos son temas que tienen una gran importancia, no solo para los escritores, sino también para los lectores, y principalmente para los lectores que han descubierto en la literatura una maravillosa manera de defenderse frente al infortunio, frente a la frustración, y sobre todo que han encontrado en la literatura una manera de vivir todo aquello que en la vida real nos está vetado vivir, porque nosotros tenemos una sola vida, pero tenemos unos deseos y una imaginación que nos hacen soñar con 1000 vidas, con 1 millón de vidas, algo que justamente ha hecho que nazca la literatura, esa vida ficticia que en las obras de literatura realmente persuasivas se convierte en una vida real para los lectores, una vida que enriquece la nuestra y nos hace más completos o menos incompletos de lo que seríamos sin ella. Pues si ustedes quieren, ahora les cedo la palabra y empezamos el coloquio. Señora Blanca. Bien, gracias. ¿Por qué y para qué
Escribe Mario Vargas Llosa. Yo creo que escribir es eso que decía Flaubert, una manera de vivir. Todos los seres humanos pues tenemos imaginación y tenemos deseos, apetitos, anhelos. Es decir, somos capaces de salir de nosotros mismos y descubrir que lo que somos no nos basta, que quisiéramos ser más. Esa insatisfacción es un ingrediente esencial de la condición humana. Aún aquellos que tienen las vidas más completas, que parecen haber logrado las mejores realizaciones, el éxito, siempre están por debajo de aquello que su imaginación y sus deseos quisieran también tener. Creo que entre la realidad y los deseos humanos hay un abismo y que la literatura nació para llenar ese abismo. La literatura al principio fue oral, fueron los cuentos que se contaban, esos ancestros remotísimos, primitivos, en las cavernas todavía, alrededor del fuego. Pero esos cuentos, que eran mitos, que eran leyendas, los hacían salir de ese mundo tan pequeñito, tan primitivo, tan indefenso en el que vivían, y los hacían, mientras duraba el efecto, la magia del cuento, otra realidad, una realidad mejor de aquella que tenían, o en todo caso distinta, una realidad en la que podían materializar aquellos deseos y aquellos apetitos que en la realidad real, en la realidad cotidiana de sus existencias, jamás podrían llegar a vivir. Creo que esa ha sido la gran función de la literatura y que esa es la razón por la que los escritores escribimos y los lectores leemos literatura, porque es una manera la literatura de vivir otras vidas que la propia, de salir de ese mundo que en última instancia es pequeñito, el mundo en el que estamos confinados, y vivir las experiencias extraordinarias, profundas, sutiles, diferentes, que vivimos cuando nos integramos a una ficción seducidos, embrujados, hechizados por la magia del que la escribió. Creo que probablemente todos los escritores, lo sepan o no lo sepan, escriben por eso, porque no están contentos con la vida que tienen, no están contentos con la vida tal como es y quisieran algo más. Ese algo más es la vida que inventamos escribiendo o leyendo. Gracias, bienvenido. Gracias. Y para continuar con el tema planteado, la forma en que usted escribe, el acto de escribir, resulta muy seductora, pero quienes hemos leído sus obras sabemos que el trabajo del escritor es duro, que requiere disciplina, rigor y, por otro lado, por lo que podemos ver en algunas de ellas, requiere una destreza y un manejo de ciertas técnicas que en principio no son sencillas de tener. En el caso de La ciudad de los perros, en el caso de Conversación en la catedral, los contenidos siempre han sido muy destacados, muy apreciados, pero la estructura narrativa, el manejo del tiempo, el manejo de las voces narrativas, las distintas perspectivas desde las que se narran estas obras. Creo que Conversación en la catedral, una de las más complejas, e incluso en el caso de La fiesta del chivo, que es más reciente y un poco más legible si se quiere, a mi criterio es la técnica narrativa la que resulta un gran desafío para el lector y seguramente lo fue para el autor. Mi pregunta entonces es, considerando que su formación académica es posterior a sus primeras experiencias de escritura, ¿cómo adquirió esas destrezas que le permitieron lograr obras tan acabadas, tan finamente trabajadas en esos aspectos? Pues yo creo que uno aprende sobre todo leyendo,
leyendo a los grandes escritores, a los escritores que crearon unas técnicas, una manera de utilizar el lenguaje o de organizar las historias que sirvieron para enriquecer extraordinariamente las historias, para darles mayor ambigüedad, mayor sutileza, mayor profundidad. Yo creo que descubrí la importancia de la forma, es decir, descubrí que lo que hacía que una historia fuera hechicera, profunda, sutil, o que fuera banal, aburrida, no era nunca la historia, sino la manera de contar la historia. Eso es básicamente la idea fundamental. Es decir, las historias valen, son capaces de seducir, de conmover o de dejar indiferentes o hasta irritar a los lectores, no por ellas mismas, sino por la manera como se materializan en un lenguaje y en una estructura. Yo creo que descubrí la importancia de la forma leyendo a Faulkner. Yo leí a Faulkner cuando entré a la universidad, en el año 53, a San Marcos, en Lima, y fue ese año cuando leí las primeras novelas de Faulkner. Es un escritor que a mí me deslumbró desde el primer momento, y me deslumbró sobre todo por la dificultad que significaba leer, por ejemplo, El sonido y la furia, Luz de agosto, Absalón, Absalón, novelas complejas, donde uno al principio se sentía perdido, no sabía en qué momento del tiempo estaba, si antes, después de lo que había ocurrido en la página o el capítulo anterior, y había que hacer un gran esfuerzo intelectual para poder organizarse en lo que al principio parecía un laberinto. Pero luego, justamente, uno quedaba fascinado porque esa organización laberíntica de las historias, en la que había varios narradores, en la que el tiempo saltaba de una manera nada cronológica, del futuro al pasado, del presente al futuro y luego al pasado, era lo que impregnaba esas historias de ambigüedad, de misterio, de complejidad, de profundidad. Faulkner fue el primer escritor que yo leí con lápiz y papel, tratando de descifrar esa manera como él había organizado, por ejemplo, los puntos de vista. Y creo que fue leyendo a Faulkner, bueno, otros escritores, desde luego. Yo leí después a Joyce, por ejemplo, también un escritor del que aprendí muchísimo, pero creo que mi gran maestro inicial fue Faulkner. Ahí descubrí, por ejemplo, la importancia que tiene el narrador. Ahí descubrí que el primer personaje que inventa un novelista no son los personajes de la historia, sino quién cuenta la historia. Que elegir el narrador de una historia o los narradores de una historia es un acto creativo esencial del que depende en gran parte el éxito o el fracaso de la historia. Faulkner en eso era verdaderamente genial, era el hombre de las mil miradas, sus historias estaban contadas a veces desde fuera por un narrador omnisciente, a veces desde dentro por un narrador personaje. Yo recuerdo la dificultad que tuve leyendo El sonido y la furia para entender a ese narrador en primera persona con que se abre la novela, hasta que descubrí que el personaje que sirve de punto de vista para contar la historia es un idiota. Es un idiota que ya tiene 33 años, pero que tiene la mentalidad de un niñito todavía fuera de la razón, y que por eso hay esa oscuridad y esa especie de desorden terrible en su monólogo. Y también descubrí la importancia del tiempo. Yo creo que eso es algo que un novelista a veces tarda en descubrir, que el tiempo de una novela, de un cuento, no es nunca el tiempo real, es siempre una invención, es siempre una estructura que uno crea en función de las necesidades de la historia, un tiempo que a veces corre al galope, o a veces es lentísimo, o a veces gira en sí mismo, no avanza ni retrocede, sino que da vueltas como tratando de morderse la cola, y que todo eso hace que la historia que nos cuenta quien inventa ese tiempo, esos tiempos, determina mediante esas estructuras.
Yo creo que no hay recetas generales válidas para todos los escritores, que cada escritor va aprendiendo a través de lecturas fundamentalmente el tipo de escritor que quiere ser, el tipo de historia que quiere contar. Y que un escritor nunca es el inventor o por lo menos el inventor total, ni de su lenguaje, ni de sus estructuras, sino que todo eso está hecho de préstamos, de apropiaciones, a las que por supuesto él añade también como ingrediente fundamental su propia invención, su propio temperamento. Creo que uno de los escritores que me enseñó más el tipo de escritor que yo quería ser fue Faulkner, y otro escritor que para mí fue no menos importante que Faulkner fue Flaubert. A él lo leí yo por primera vez el año 58, y para mí leer Madame Bovary, por ejemplo, fue también una revelación, un gran deslumbramiento por la riqueza maravillosa de la historia, pero sobre todo por la manera como está contada esa historia. Yo creo que a mí Flaubert me enseñó el tipo de escritor que yo quería ser, un escritor realista y al mismo tiempo un escritor muy cuidadoso de la forma. El realismo en América Latina sobre todo se había ejercido muchas veces con una gran negligencia respecto al aspecto formal, por escritores que creían que lo importante en una historia era la historia misma y que teniendo una historia original, dramática, ya estaba vencida en cierta forma la dificultad de escribir una historia. Y yo descubrí que no, Faulkner, Flaubert, bueno, muchos otros escritores, más tarde sería también Joyce, me enseñaron que no, que lo fundamental para que una historia parezca cierta, verdadera, auténtica, es la manera como está contada, las palabras que uno usa para contarla y también la manera como inventa un tiempo para fragmentar esa historia, para hacer que discurra esa historia, para, digamos, llevar al lector sin permitirle que se tomara esa distancia crítica que muchas veces mata la ficción porque hace que uno no crea, ¿no? Al mismo tiempo creo que desde luego hay en la época en que uno escribe ciertas formas que se privilegian sobre otras, ¿no? En la época de Faulkner, en la época de Joyce, bueno, yo creo que Faulkner no hubiera sido Faulkner si no hubiera existido antes de él Joyce, ¿no es cierto? Hay muchos escritores que no hubieran sido los escritores que son si no hubieran leído a Proust, si Proust no hubiera creado un tipo de literatura que ayudó a muchos escritores a descubrir el tipo de escritores que querían ser. Ahora, dicho todo esto, subrayando muchísimo la importancia fundamental que tiene la forma, es decir, la escritura y la estructura en el éxito o el fracaso de una novela, creo que es muy importante decir que para mí lo fundamental han sido siempre las historias, han sido siempre los personajes, aquello que yo quería contar, y mi preocupación con los aspectos técnicos, formales, han sido siempre derivados de ese deseo de que la historia llegue más profundamente a los lectores. Muchas veces me ha pasado, como me imagino que algo que les ha pasado a todos los escritores, querer contar algo y descubrir de pronto que es imposible entregar directamente a la experiencia del lector lo que uno quiere contar, o porque aquello que quiere contar puede provocar inmediatamente un rechazo, una repugnancia de parte del lector, o porque lo que cuenta puede parecerle completamente irreal e imposible a un lector, algo que frente a lo cual el lector deja de creer, deja de identificarse con la historia y entonces la historia muere. Y preguntarme, bueno, entonces, si yo quiero contar esto y no puedo contarlo de una manera directa, transparente, ¿qué debo hacer? A mí me pasó, por ejemplo, en la Casa Verde, mi segunda novela. Yo había conocido el caso en la selva amazónica peruana, en la parte del Alto Marañón, a un cacique de una tribu, Aguaruna, que había sido torturado. Y yo quería contar el hecho de la tortura
a través del propio personaje. Y me resultó imposible, era absolutamente imposible hacer hablar de una manera persuasiva, verosímil, a ese personaje que vivía en un mundo tan distinto al mío, en un mundo no racional, sino más bien mágico, mágico-religioso. Y entonces intenté muchas veces los monólogos y al final tuve que rendirme a la evidencia. No era capaz yo de inventar un monólogo convincente desde la perspectiva, desde el mundo mental de ese personaje. Y entonces al final opté por contar aquello a través de testigos que eran personas a las que yo podía entender mejor y por lo tanto inventar mejor. Bueno, pues muchísimas veces me ha pasado, es decir que no todas las técnicas son válidas para todo lo que queremos contar. Hay que elegir aquellas que nos sirven más y también no adoptar de una manera mecánica las técnicas que han perfeccionado otros escritores, sino adaptarlas al propio mundo, a la propia historia que uno quiere contar, es decir, acomodarlas al mundo propio, que creo que es lo que hacen todos los escritores. En parte se apropian de técnicas ya perfeccionadas por otros escritores y en buena parte también las acomodan a sus propias necesidades de narradores, ¿no? Mario, la imagen de un niño solo disfrutando de la lectura de un libro de Stevenson, de Dumas, de Dickens, parece ser ya casi un anacronismo en esta época de las tabletas y de los teléfonos inteligentes. Y sin embargo, ¿qué podríamos hacer para recuperar y preservar para la humanidad esa maravillosa dimensión íntima que es el que un ser humano, no importando su edad, pero mejor aún un niño que comienza a vivir, pueda maravillarse, pueda asombrarse con el hecho de la lectura? Pues me gusta mucho tu pregunta porque yo creo que es un problema central de la cultura de nuestro tiempo. Si la lectura va a ser lo que ha sido desde que se inventó, o si, gracias a la tecnología, la lectura va a cambiar completamente de naturaleza, de sentido. Lo que parecía hace algún tiempo una pregunta imposible, hoy día ya no lo es. ¿Va a sobrevivir la literatura en el mundo de las tabletas, en el mundo de la gran revolución audiovisual? Cabe preguntárselo porque, digamos, ya no es imposible que la literatura desaparezca, por lo menos la literatura tal como nosotros la hemos conocido. Habrá algo que se va a llamar literatura, pero que justamente el mundo audiovisual ha frivolizado, ha banalizado de tal manera que ya no es lo mismo que hicieron Dostoyevsky, Tolstoy, Víctor Hugo, Dickens, sino algo muy distinto, mucho más superficial, algo que es un entretenimiento pasajero. Esa es una realidad de nuestro tiempo, es algo que ocurre y no solamente en los países, digamos, subdesarrollados, sino en los países más civilizados, más avanzados de la Tierra. Hay una banalización, una gran frivolización que ha venido justamente con el extraordinario desarrollo tecnológico. Bueno, yo creo que depende enteramente de nosotros. Yo no creo que la historia esté escrita, yo creo que la historia la escribimos nosotros con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Y si nosotros creemos que la literatura es importante, yo creo que es muy importante, y no solo para los escritores y para los lectores de literatura, sino para la sociedad en general. Yo creo que la literatura no solo produce inmenso placer, nos hace vivir otras vidas, desarrolla nuestra sensibilidad, nuestra imaginación, sino que además yo creo que la literatura crea ciudadanos activos, ciudadanos con imaginación y con espíritu crítico. Creo que nada desarrolla tanto el espíritu crítico en una sociedad como la buena literatura. Y una literatura que es creativa, es una literatura que hace sentir a los lectores que el mundo está mal hecho, que el mundo es insuficiente para satisfacer realmente nuestras necesidades, nuestros anhelos, y que por lo tanto el mundo debe cambiar, y el mundo debe moverse, y el mundo debe rectificar aquello que tiene de deficiente o insuficiente,
Bueno, yo creo que un mundo sin literatura sería en gran parte un mundo de autómatas, un mundo mucho más fácil de manipular que lo que es un mundo que está impregnado de buena literatura. Ahora, si nosotros creemos eso, pues tenemos que actuar en consecuencia y, por ejemplo, desde las escuelas, estimular la lectura entre los niños. La lectura y los libros no son incompatibles con las tabletas y con los gadgets, con los celulares, pueden coexistir, pero tendríamos que ser suficientemente inteligentes como para desarrollar programas de educación en los que tanto la lectura como la tecnología puedan coexistir. Algo que en la actualidad no está ocurriendo, por desgracia no está ocurriendo, y creo que es uno de los fenómenos más inquietantes de la cultura de nuestro tiempo. Se banaliza, se frivoliza, pierde profundidad, se vuelve un entretenimiento más entre otros muchos, y yo creo que la consecuencia final, si ese proceso no se detiene, se atenúa, podría ser la creación en la realidad de esas sociedades pesadillescas que inventaron un Huxley o un Orwell cuando soñaron en esas sociedades enteramente manipuladas por un poder todopoderoso y amo justamente de la tecnología, ¿no? Yo también creo en el poder transformador de la palabra y más aún creo en el poder liberador de la literatura. Usted hablaba de que la lectura le cambió la vida y creo que a muchos de nosotros nos ha ocurrido lo mismo. Entonces me gustaría saber, desde el boom latinoamericano, que se escribió prácticamente con redobles de tambores y al fragor de metrallas, hasta hoy, ¿qué cambios percibe Mario Vargas Llosa? ¿Qué transformación percibe en su Perú natal, en su Bolivia adoptada, en Latinoamérica, un corazón latinoamericano grande de compromiso, de responsabilidad? ¿Qué cambios cree usted que ha logrado la literatura a nivel social en esta Latinoamérica sufrida? Mire, los efectos de la literatura en el campo de la historia, en el campo de la política, son muy difíciles de medir, porque la literatura pues no actúa directamente, actúa a través de las personas, de los lectores, cuya sensibilidad, cuyas convicciones, cuyas ideas han sido amoldadas, incentivadas precisamente por los libros. O sea, el efecto que la literatura tiene sobre la sociedad es indirecto, es un efecto que, digamos, opera a través de los lectores, es decir, de los ciudadanos, y no solo de los que leen, sino también indirectamente de aquellos que no leen, pero que de alguna manera están afectados, contagiados por la literatura. Entonces, la pregunta creo que podríamos formularla de esta manera. Sin los buenos libros que he leído, ¿yo sería mejor o peor de lo que soy? ¿Sería menos inteligente, más tonto, más ciego de lo que soy? Yo estoy absolutamente convencido que si no hubiera leído a Alejandro Dumas, a Salgari, al Quijote, a Dickens, a Cortázar, a Borges, a García Márquez, mi vida hubiera sido mucho más pobre de lo que es. Esos autores a mí me descubrieron que el mundo es mucho más rico, más complejo y también más pobre y más limitado de lo que es. Y muchas de las cosas que yo he dicho o he hecho, creyendo que a través de ellas podía cambiar algo a mi alrededor, probablemente nunca las hubiera hecho si no hubiera leído esos buenos libros que he leído. Por ejemplo, yo hablo español como lo hablan ustedes. Es un gran privilegio hablar español. Es maravilloso pertenecer a una familia que tiene por lo menos 500 millones de personas en el mundo y que le permite a uno, pasando del Perú a Bolivia, de Lima a Santa Cruz, sentirse en su casa. Porque un idioma es una casa, es una comunidad que nosotros compartimos. Ahora,
¿Sería lo mismo para mí el español, esa maravilla de idioma, sin todos los libros, los buenos libros escritos en lengua castellana que yo he leído? Una de las cosas que enseña la literatura, y en eso la literatura es irreemplazable, eso no se puede aprender en un manual, eso solo se aprende leyendo buena literatura, es a conocer su propio idioma, a saber todas las posibilidades maravillosas que tiene el idioma de uno para poder matizar el pensamiento, para poder precisarlo, para poder expresarse con claridad y para poder comunicarse con los otros a cabalidad. Conocer su idioma, poder valerse de su idioma para expresarse, para expresar los sentimientos, las emociones, las pasiones que uno quiere expresar, eso solo se aprende leyendo buena literatura. La gente que no ha leído literatura habla mal, no sabe expresarse, no tiene, digamos, esa noción de las infinitas posibilidades y riquezas que le da el propio idioma para usarlas, ¿no? Para comunicarse con los demás. La literatura sirve también para que rompamos las fronteras que nos separan. La literatura nos permite saber que los rusos, los japoneses, en el fondo son iguales que nosotros, que tienen ellos las mismas necesidades, los mismos anhelos y por supuesto unas culturas diferentes, unas creencias diferentes, unos usos diferentes y que todo ello crea justamente esa maravillosa diversidad humana. Entonces, la literatura sirve para sacarnos de la estupidez de los prejuicios, por ejemplo. Cuando nosotros somos ignorantes, no leídos, tendemos a desconfiar del otro, a ver en el otro una especie de persona enemiga y nos defendemos contra ella despreciándola, ¿no? Despreciamos a los judíos, despreciamos a los negros, despreciamos a los que hablan otro idioma, a los que creen otros dioses. La literatura nos va erradicando esas visiones pequeñas, mezquinas, acomplejadas, de ignorantes, de los que la literatura nos libera. Entonces, la literatura tiene una función social importantísima. No se puede medir como se mide el efecto de una bomba que estalla y mata gente. No, la literatura hace un trabajo social mucho más sutil. Preguntémonos, ¿por qué todos los regímenes autoritarios, todos los regímenes que han querido controlar la vida desde la cuna hasta la tumba y organizarles la vida a las personas sin darles casi iniciativa para que ellos elijan su propia vida, por qué esos regímenes comunistas, fascistas, nazis, dictaduras militares, han creado inmediatamente sistemas de censura para la literatura? ¿Por qué tienen esa desconfianza la literatura? ¿Porque creen que un poema es peligroso, que una obra de teatro es peligrosa? Sí, es peligrosa. Un poema puede ser peligroso. Una novela puede ser muy, muy peligrosa, aunque hable del amor, ¿ah? Porque crea en el ser humano una insatisfacción, descubre al ser humano que la vida está mal hecha, y bajo una dictadura la vida no solo está mal hecha, está muy mal hecha. Y eso la literatura no nos lo hace aprender de memoria, nos lo hace sentir, nos lo hace vivir. Entonces, la literatura sí cumple una función fundamental, aparte de producir placer a sus lectores. Crea un tipo de ciudadano inconformista, díscolo, crítico, que sabe que nunca la realidad estará hecha a la medida de sus necesidades, de sus pasiones, y que por eso siempre él será un crítico de lo que existe, un hombre, una mujer que desean cambios profundos. Entonces, en la cultura democrática, si queremos tener sociedades libres, necesitamos ciudadanos alertas, inconformes y críticos. Y nada crea tanto esa inconformidad y esa actitud crítica frente a la realidad, a las instituciones y a la sociedad como la literatura. Entonces, creo que, digamos, tenemos que promover la literatura, tenemos que defenderla de quienes creen que la literatura es una disciplina prescindible, ¿ah?
que lo importante es la tecnología, que lo importante son las ciencias prácticas. Sí, desde luego, todas esas son verdades, pero junto a ellas hay esa verdad mucho más sutil, que la literatura es no menos importante para la creación de sociedades dinámicas, modernas y sobre todo libres, ¿no? Volviendo un poquito a los aspectos teóricos de sus procedimientos creativos, mencionó usted que una de las tareas más importantes y tal vez más difíciles a la hora de empezar a engendrar una novela es la de decidir quién va a narrar y desde qué perspectiva. En ese sentido, en La fiesta del chivo hay por lo menos 3 voces, una de ellas femenina, la que justamente sufre el incidente que ya conocemos. Me gustaría que nos hablara un poquito más de esta elección, de esta determinación, porque la conectaba con esa otra experiencia que mencionó de que aquel cacique al que hubiera querido darle la voz no lo logró, y en este caso Urania sí se convierte en la relatora parcial y muy discreta de su propia historia. Sí. Es una pregunta interesante. Yo escribí esa novela, La fiesta del chivo, bueno, por muchas razones, pero la principal es que el año 75 yo pasé varios meses en la República Dominicana por una película. Y bueno, habían pasado ya algunos años desde la muerte de Trujillo, y los dominicanos hablaban con ya mucha más libertad de su experiencia bajo la dictadura de Trujillo. Y oí muchas anécdotas, oí muchas historias, algunas que parecían inverosímiles, que parecían típicas exageraciones tropicales. Pero una de las cosas que más oí contar sobre la época de Trujillo es que a Trujillo le regalaban niñas en sus giras por el país. Sobre todo gente humilde, campesinos que sabían que a Trujillo le gustaban las mujeres, que le regalaban niñas, le regalaban a sus hijas. Yo conocí en esa ocasión a un señor que había sido uno de los ayudantes militares de Trujillo, es decir, el grupo que estaba más cerca de él, porque era el grupo de guardaespaldas que él tenía, que eran unos militares pues de una lealtad muy probada al jefe, en fin, que se llamaba Khalil Aché, un hombre, dicho sea de paso, muy amable, que aceptó conversar conmigo, y yo le pregunté si esto era cierto, si es verdad que le regalaban niñas. Y me dijo, sí, le regalaban, y además el jefe no sabía qué hacer con ellas, porque claro, ¿qué se hacía con esas niñas? Dijo, a veces pues las casaba con militares, no quería desairar a las familias que le regalaban estas niñas. Y entonces digo, pero es cierto, los padres le regalaban a sus hijas. Dijo, sí, sabían que al jefe le gustaban las mujeres, y entonces pues hacían donación de sus propias hijas. Bueno, yo creo que sin esas anécdotas yo no hubiera escrito nunca La fiesta del chivo. Yo quedé tan impresionado de que la mujer hubiera llegado a convertirse en la dictadura de Trujillo un objeto a esos extremos, ¿ah? De que Trujillo recibía como un déspota oriental del siglo XII o del siglo X, ¿ah? De las 1001 noches, regalos de seres vivos, ¿ah? Entonces, cuando empecé a escribir esa novela, una cosa yo la tenía muy clara, que aunque muchos dominicanos habían padecido esa dictadura de una manera horrenda, que la víctima privilegiada del trujillismo habían sido las mujeres. Creo que en ninguna dictadura latinoamericana la mujer fue tan vejada, tan maltratada durante esos 31 años que duró la dictadura de Trujillo como en este país. Y entonces, clarísimamente en esa novela era fundamental que una mujer que había vivido en carne propia el horror de lo que era ser mujer en la República Dominicana en esa época, contara la historia.
Y así nace el personaje de Urania. No es un personaje, digamos, del que yo cuento una biografía, no. Pero eso que le ocurrió a Urania le ocurrieron a muchas mujeres en esa época. Entonces, ¿y qué mejor manera de contar esto que contarlo desde adentro, con su propia voz, a partir de su propio trauma? Entonces me costó mucho el personaje, me costó mucho identificarme como un personaje que tenía una experiencia, diríamos, tan remota de la mía, pero a diferencia de Hum, Urania hablaba mi idioma, Urania se movía en un mundo en el que me había movido yo, había entre ella y yo pues unos denominadores comunes muy anchos, muy varios, ¿no? Y entonces no me fue imposible, creo que no me fue imposible. Entonces yo me identifiqué muchísimo con ese personaje, pero la razón fundamental por qué esa historia está contada, entre otros narradores, por Urania, es porque yo quería que en esa novela, digamos, apareciera como la víctima mayor de la dictadura, algo que provenía no solo de la brutalidad con que esa dictadura se ejerció, sino también del machismo, que fue un ingrediente fundamental de la dictadura trujillista, ¿no? Los personajes creados por un escritor son como vástagos, ¿no? Salidos de su cabeza. Sí, claro. Y quién sabe cómo ocurre con los hijos a veces. ¿Usted, Mario, tiene preferencia por alguno de sus personajes? ¿Hay alguno que es más entrañable o más valioso con el que se quedaría usted entre todos ellos? Pues sí pasa, yo creo que pasa como con los hijos. Lo que ocurre es que con los hijos no se puede decir, ¿no? Así es. Uno sería un padre desnaturalizado si dijera, yo prefiero a este de estos otros, ¿no? Imposible. Aunque tenga esas preferencias, se las guarda bajo 4 llaves. Pues a mí me pasa con los personajes. Hay algunos personajes con los que me identifico más y otros con los que me identifico menos. Pero no me atrevería a confesarlo, me parecería una gran injusticia con los otros. Y la verdad la intriga. La verdad que cuando estoy escribiendo, el proceso de identificación con un personaje no es rápido y nunca es fácil, ¿no? A veces hay personajes, precisamente los personajes, digamos, más despreciables, más repelentes, son personajes que están como a distancia, pero un escritor no puede tener, por lo menos el escritor que soy yo, no puedo tener a distancia un personaje e inventarlo de una manera que sea persuasiva para el lector. Yo tengo que empezar a sentirlo, a vivirlo desde dentro a ese propio personaje, encontrarle unas justificaciones que aunque no sean válidas para los demás, para él lo son, para empezar realmente a sentir que ese personaje tiene autenticidad, que tiene sus propias vivencias. Es un proceso que siempre me fascina, porque a pesar de llevar tanto tiempo escribiendo novelas, siempre en ese proceso hay cosas para mí misteriosas que no acabo de comprender, sobre todo de controlar, y es ese momento maravilloso en que los personajes ya parecen tener una personalidad, una soberanía, y uno no puede hacer con ellos lo que quiera. Ya hay una resistencia en el personaje a hacer ciertas cosas que no corresponden, ¿no?, a lo que es su idiosincrasia, su psicología, su moral. Y esa resistencia, pues, uno tiene que obedecerla. En un momento dado uno tiene que aceptar que hay creado en ese mundo, aunque sea una ilusión, una especie de humanidad a la que hay que respetar, a la que hay que, digamos, obedecer, dejar que actúe en consecuencia con lo que es, con lo que representa. Para mí ese es el momento más misterioso y también más conmovedor en una historia, ¿no? Solo ocurre desde luego al final, pero saber que hay ciertas cosas que ya yo no puedo imponerle al personaje sin matarlo, sin destruirlo, sin que pierda toda verosimilitud, ¿no? Y yo creo que eso ocurre porque a la hora de escribir uno escribe, pues no solamente con su razón, con sus convicciones, con su conocimiento, sino también escribe con sus instintos, con sus intuiciones,
es decir, con toda una parte, digamos, oscura de su propia personalidad a la que la razón no controla, ¿no? Y muchas veces, pues esos personajes resultan muy distintos de lo que uno previó, de lo que uno quiso que fueran, y hay que aceptarlos y hay que respetarlos tales como son, ¿no? Mario, hace un momento Gabriel imaginaba una escena de un niño leyendo en su soledad. Hace un tiempo en la revista Teatrando, que se difunde acá en Santa Cruz, escribí un artículo sobre Mario Vargas Llosa, dramaturgo, y a raíz de una entrevista que le hicieron donde usted confesaba que su verdadera y profunda pasión había sido el teatro, y que si el Perú, en el momento en que usted inició su escritura, hubiese tenido un teatro más desarrollado, más intenso, quizá hubiese estado hasta hoy escribiendo solo teatro. Entonces yo me imaginaba a un Mario Vargas Llosa en el Teatro Chá de Cochabamba, de la mano del abuelo y, bueno, envenenándose para bien de las obras teatrales que en aquella época se ponían y muy bien en Cochabamba. Entonces la pregunta es, en los personajes femeninos de teatro hay mucha fuerza. Le confieso que amo más su obra teatral que la narrativa porque... Mire, ¿sabe cuánto me emociona, cuánto me alegra? Eso es rarísimo, ¿ah? Generalmente leo reseñas que dicen, ¿por qué se empeña en escribir teatro? Escribe novelas, por favor. Porque usted dice ya, por lo menos ya tengo un valedor para mi obra teatral. A mí me estremece. Mamae creo que es un clásico. Y La Chunga también. Entonces la pregunta es, ¿qué satisfacciones o qué dolores de cabeza le ha dado el teatro como tal en la proyección popular de Mario Vargas Llosa y el cine también? Pues mire, el teatro efectivamente fue mi primer amor literario. Lo primero que escribí más o menos en serio, cuando era todavía muy jovencito, fue una obra de teatro. Creo que mi pasión por el teatro nació luego de haber visto en Lima, montada por una compañía argentina de Francisco Petrone, que pasó por Lima, La muerte de un viajante, de Arthur Miller. A mí esa obra me deslumbró, eso de que la historia pasara también a través del tiempo, como ocurría con las grandes novelas modernas, que además se contaran tantas cosas en ese espacio pequeño, limitado de la vida de este agente viajero, de Willy Loman. Me hizo sentir que el teatro era una forma realmente superior de ficción y inmediatamente después de eso escribí una obrita que incluso se llegó a presentar cuando yo estaba en el último año de colegio. Y es verdad que si en Lima hubiera habido en los años 50 un movimiento teatral como el que hay ahora, por ejemplo, que se ha desarrollado mucho el teatro en los últimos años en el Perú, probablemente hubiera sido más dramaturgo que novelista. Seguramente hubiera sido novelista también, pero el teatro, pues, ahora no existía. Eso en Lima no había, en esos años el teatro era muy esporádico. O sea, si uno escribía teatro podía quedarse sin ver nunca una obra suya montada en un escenario. Y creo que eso me fue empujando cada vez más hacia la narrativa. Pero secretamente creo que nunca renuncié al teatro. Y en los años 70, o sea, cuando ya llevaba mucho tiempo publicando novelas, de pronto quise contar una historia inspirada en un personaje que fue un personaje muy, muy tierno de mi infancia, una tía abuela mía que se llamaba la mamá Elvira, y por eso le decíamos Mamae nosotros. Y sentí que esa historia era una historia que solo podía ser aprovechada a fondo en un escenario, que esa historia, si yo me empeñaba en contarla en una novela, se iba a empobrecer, iba a quedar por debajo de las posibilidades que contenía. Es algo curioso, todas las cosas de teatro que he escrito, y bueno, llevo como 8 o 9 obras de teatro, las he escrito porque las historias esas sentí algo que no puedo explicar racionalmente, que si no eran teatro, no eran historias que iban a verse frustradas, que iban a perder, digamos, ese poder de persuasión. ¿Por qué ciertas historias me parece que tienen la obligación de ocurrir en un escenario? No lo sé, no lo puedo explicar racionalmente. Quizá porque son historias que son más intensas que extensas,
que necesitan esa densidad que debe tener una obra de teatro, o porque, digamos, son historias que no se ramifican. Yo creo que la novela es un espacio para describir una sociedad en movimiento, mejor dicho, un individuo en el tramado de una sociedad. Algo distinto es lo que ocurre en el teatro. En el teatro uno se confina o en un personaje o en una familia, y la sociedad es algo remoto, es un contexto, pero lo que ocurre allí tiene que ver fundamentalmente con un pequeño grupo de seres humanos concretos, atrapados, ¿no?, en una situación determinada. No lo sé, pero digamos, he escrito teatro básicamente porque sentía que esas historias exigían subir a un escenario. Ahora, mi experiencia con el teatro pues ha sido, digamos, muy desigual. Por ejemplo, la señorita de Tacna tuvo la suerte de que la interpretara una actriz argentina extraordinaria, que es Norma Leandro, una actriz absolutamente que hizo una interpretación soberbia del personaje de la Mamae, y esa obra tuvo mucho éxito. Pero otras obras mías no han tenido ese éxito, han llegado a públicos mucho más reducidos. Y como le digo, a veces la crítica ha sido implacable contra mis obras de teatro. Recuerdo un crítico que decía, lo mejor que se puede decir de esta obra, no voy a decir cuál es que su autor es un buen novelista. Frase perversa que la sentí como una puñalada en el corazón, ¿no? Sin embargo, mire, en los últimos años pienso que todavía hay esperanza. Se van montando algunas obras. Ahora en España, por ejemplo, se montó La Chunga en una nueva versión que ha tenido bastante éxito, y se está dando una versión de Katy y el hipopótamo. Así que bueno, soy un autor de teatro novel todavía, no novel, sino novel, pero tengo esperanzas de que mi teatro vaya conquistando poco a poco una audiencia, a que lo mantenga vivo. Usted es uno de los puntales del boom latinoamericano de los años 60. ¿A qué atribuye el hecho de que la literatura boliviana no hubiese tenido un representante dentro de este? Mire, yo creo que eso es injusto decirlo así. Yo creo que Bolivia tiene buenos novelistas, tiene muy buenos novelistas, y que es una literatura que, a partir de lo que se llama el boom, es hoy día mucho más conocida de lo que era. Creo que eso vale para todos los países latinoamericanos. Creo que esa es una de las buenas cosas que le pasó a América Latina gracias al boom, que su literatura empezó a ser reconocida, que las literaturas nacionales dejaron de ser nacionales porque fueron entendidas más como expresión de una comunidad. Hoy día la literatura latinoamericana es una realidad. Antes llegó a ser una literatura que prácticamente vivía en sarcófagos, es decir, vivía en los departamentos literarios de las universidades, casi no llegaba al mediano público, mucho menos al gran público, y eso hoy día ha cambiado radicalmente. Creo que en América Latina los libros latinoamericanos circulan, los autores circulan, los jóvenes escritores tienen más, no digo que no sea difícil, desde luego que es muy difícil abrirse campo en ese dominio, ¿no?, que es la literatura, pero tienen más oportunidades, hay más editoriales, tanto locales como internacionales. Entonces, creo que la existencia de escritores pues, latinoamericanos es algo que a todos sirve por igual, ¿no? Que un escritor como Borges enriquece tanto a los argentinos como a los peruanos, como a los bolivianos. Lo mismo se puede decir de un García Márquez, se puede decir de un Alejo Carpentier, en fin. Entonces, no es necesario tener unas estrellas. Lo importante es tener una literatura que existe, que funciona, que se mantiene, en la que van saliendo escritores interesantes, escritores nuevos,
¿Quién le dice que dentro de 50 o 100 años se descubra que ahora en nuestros días había ya en Bolivia escritores tan importantes como Fuentes o como Cortázar, pero que no fueron descubiertos en su momento, que en su momento fueron ninguneados por sus contemporáneos? Ha ocurrido muchas veces en la historia de la literatura, y no solamente de países subdesarrollados, sino de los países más avanzados, más cultos del mundo. Yo para esto siempre recuerdo el caso de Lampedusa, que yo creo que es uno de los más grandes escritores modernos. Yo creo que El Gato Pardo es una de las grandes novelas del siglo XX, que debería figurar entre las 4 o 5 más importantes que se escribieron en todo el siglo XX. ¿Y qué le pasó a Lampedusa? ¿Qué le pasó al mejor escritor italiano, moderno, sin ninguna duda? 7 editoriales italianas rechazaron su novela. No una, no dos, 7. Entre ellas las editoriales más importantes. Elio Vittorini, que era el gurú de Italia en esa época y director literario de Feltrinelli, él en persona rechazó el manuscrito, diciendo: esta obra no se debe publicar porque es antihistórica. Bueno, o sea, Lampedusa se murió sin saber que había escrito una obra maestra, convencido que su novela era un fracaso, pues la rechazaban todos los editores italianos. E inmediatamente después de su muerte, gracias a un escritor italiano que hay que siempre nombrar, que es Giorgio Bassani, esa novela encontró un editor y desde entonces sigue siendo la novela italiana más leída y más traducida en el mundo entero. Pues fíjese, ¿quién le dice que pudiera pasar, y a lo mejor está pasando con un escritor boliviano de estos días, que publica, es poco leído, es poco apreciado, y dentro de 10 o 20 años los bolivianos se sentirán orgullosísimos, ¿no?, de haber tenido, sin saberlo, sin quererlo, un extraordinario creador? Entonces yo creo que no hay que tratar a la literatura como un instrumento de orgullo nacional. La literatura está reñida con toda forma de nacionalismo. Si aparece una gran novela, si aparece un gran poema, si aparece una gran obra de teatro, eso enriquece primero al idioma en que está escrito. Eso es algo que enriquece extraordinariamente. El boom enriqueció al español, sirvió para que el español de pronto mostrara una vitalidad que se creía que había perdido, y no era cierto. Y luego enriquece a todos los lectores del mundo, sin excepción, ¿no? Entonces, no hay que tratar a la literatura como un instrumento del orgullo nacional, no. La literatura no reconoce fronteras, no debe reconocer fronteras, es una de las maravillosas creaciones humanas que nos muestra qué innecesarias y provisionales son las fronteras que separan, que a veces enconan a las gentes. La literatura es todo lo contrario de las fronteras, son puentes, nos hace sentirnos realmente tan identificados con gentes de otras lenguas, de otras culturas, de otras épocas, de otras creencias. En la literatura sí es cierto eso de la desaparición de las fronteras, ¿no? Así que, y por otra parte, y ya con esto termino, la existencia de una gran literatura generalmente lo que quiere decir en términos históricos y en términos sociales es que ese país que produce esa gran literatura tiene unos problemas internos monumentales, vive unos conflictos espantosos, y esa literatura ha nacido como una tabla de salvación, como una manera de dar seguridad a quienes se sienten que están al borde del abismo. Fíjese usted, las sociedades más estables, más tranquilas y prósperas de nuestro tiempo, ¿qué literatura producen? ¿Qué literatura producen? Producen una literatura muy menor, generalmente experimental, una literatura que casi no trasciende. La literatura llena un vacío, la literatura es una expresión
no de felicidad, sino de infelicidad y de problemas. Entonces, la existencia de una gran literatura no debía ser tomada como una credencial orgullosa. Al contrario, la existencia de una literatura debería llevarnos a decirnos lo siguiente: qué mal estamos cuando producimos esa cantidad de creadores de realidades paralelas, qué inseguros y qué desafectos debemos sentirnos con nuestra propia realidad cuando necesitamos crear esas realidades para salir de la nuestra y sentirnos más seguros. Entonces, yo creo que la creación del boom, que es una cosa fantástica para la literatura, lo que expresa es que la realidad que la produjo, la América Latina que la produjo, no solamente andaba mal, sino muy mal para producir esas fantásticas, digamos, catedrales, pues que son 100 años de soledad, Los Pasos Perdidos, los cuentos de Borges, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy interesante. La literatura, entre otras cosas, es una forma de protesta. Si usted es suizo, probablemente no quiere protestar mucho porque es difícil estar mejor que en ese país. ¿Para qué necesitan una gran literatura los suizos? Entonces la literatura que producen generalmente es más bien tímida, ¿no? Es una tímida balbuceante. Hay que tener los formidables problemas que tenemos nosotros para producir la literatura que producimos. Yo quisiera hacer una pregunta un poco cliché tal vez, pero que puede ser interesante. Usted mencionó a varios autores europeos del siglo XVIII y XIX que fueron sus grandes maestros, y también algunos más contemporáneos como Faulkner, Sartre, bueno, por otras lecturas, ¿no? Sabemos con qué autores de literatura y de filosofía se fue formando. Si su formación se estuviera dando en estos momentos, ¿qué autores serían esos autores canónicos que probablemente se llevaría a una isla desierta para que sean su compañía? Es decir, ¿qué autores hoy podrían servirle a los escritores más jóvenes que ya no se quieren acercar tal vez a Salgari o que les cuesta, porque cuesta acercarse a Joyce? ¿Qué autores latinos, europeos podría mencionar de su simpatía, de su agrado? Mire, yo creo que, digamos, no se puede, pues, desterrar a los clásicos. Los clásicos son muy importantes. En eso estamos de acuerdo, claro. Los clásicos son fundamentales. Creo que hay escritores contemporáneos que son muy interesantes, magníficos escritores. A ver, le digo algunos nombres que me parecen figurar entre los mejores. Coetzee, por ejemplo. Coetzee, sudafricano, creo que es uno de los magníficos escritores modernos. Otro, europeo, Günter Grass, sobre todo las primeras novelas. Las últimas novelas me parecen menos interesantes, pero por ejemplo, ¿cómo se llama? El tambor de Hojalata, creo que es una extraordinaria novela, una de las grandes novelas modernas, en ambición, en complejidad, en simbolismo. A ver qué otros escritores en nuestra lengua, por ejemplo, de los últimos escritores que yo he leído. Pues mire el caso muy interesante de Javier Cercas, Los soldados de Salamina, que seguramente debe haber llegado aquí, que a mí me parece una novela que es pequeña en páginas, pero de una enorme sutileza, complejidad, y además que describe maravillosamente esa relación tan escurridiza, tan compleja entre ficción e historia, ¿no? Entre lo vivido y lo soñado. Y yo creo que hay una literatura contemporánea que es muy rica, muy, muy creativa, quizá no una literatura tan ambiciosa, ¿no? Como la literatura, pues, que representa un Proust o un Joyce o un Faulkner, una Virginia Woolf, por ejemplo, pero sí una literatura rica, creativa, o sea que no carecemos de digamos, renovación de creadores. Muchas veces no tenemos la distancia suficiente para poder juzgarlos a cabalidad, ¿no? Y creo que pasa lo mismo en América Latina, que en América Latina hay una renovación también constante, ¿no? En la narrativa, que muchas veces es a diferencia de lo que ocurría antes,
en lugar de tener una misma tendencia, el famoso realismo mágico, que ahora ya nadie sabe qué cosa es, pero en una época se habló muchísimo de realismo mágico. Hoy día la literatura más joven en América Latina es muy diversa, es una literatura realista, fantástica, una realista más experimental y a veces que utiliza muchísimo la cultura popular, ¿no? En sus recursos, en sus técnicas. Pero respecto a la literatura, yo creo que afortunadamente hasta ahora la literatura mantiene una gran vitalidad. La pregunta que hay que hacerse es ¿qué va a ocurrir con la literatura si la literatura tal como la entendemos va siendo cada vez más marginada y comienza a tener una vida de catacumbas? Porque el grueso de la sociedad se orienta hacia una literatura de puro entretenimiento, es decir, completamente efímera. Esa es una pregunta a la que yo no sabría responder, ¿no? Quizá si pasa la catacumba, la literatura pues se volverá muchísimo más compleja, será una literatura enormemente experimental, una exploración del lenguaje, de creación de formas nuevas. Es una literatura que perdería muchísima vitalidad, aunque probablemente ganaría riqueza intelectual, complejidad intelectual. No sé, creo que ese es un gran enigma, pero por lo menos en nuestros días creo que la literatura sigue siendo una fuente de creación muy rica y original, ¿no? El escritor, como se lo consideraba tradicionalmente, el lugar que tenía en la sociedad era un hombre público, periodista, diplomático muchas veces, ocupando cargos de representación. Sin embargo, cada vez menos vemos esa figura, pensamos más en el escritor como alguien ensimismado, un poco más metido solamente en el trabajo creativo. Y esto también tiene que ver con el estatuto que ocupa la literatura en la sociedad, precisamente en referencia a lo que decía hace un momento. Duda, claro. Entonces, sí. ¿cuál debería ser, es decir, el escritor debería tener un lugar, una voz en la palestra pública? ¿Cuál es su rol en nuestra sociedad o debería serlo? Bueno, yo creo que es cierto lo que usted ha dicho. Creo que el escritor hoy en día ha dejado de ser una figura pública como lo fue en el pasado. Creo que la razón es que, a diferencia del pasado, donde se creía que el escritor, es decir, que la literatura tenía respuestas para todos los problemas, hoy día no se cree semejante cosa. Y no se cree semejante cosa porque la literatura ha pasado a ser un entretenimiento, sobre todo, ¿no? Eso se ve clarísimamente en el caso de los políticos. Los políticos no quieren retratarse con escritores, quieren retratarse con artistas de cine, con futbolistas, con deportistas, porque saben que esos son los íconos, ¿no es cierto?, del gran público. Un escritor, pues, digamos, no salió el tema. ellos tienen la impresión de que no les trae votos y de repente es una impresión cierta, exacta, ¿no es verdad? Eso refleja un poco, digamos, la decadencia del escritor como figura pública, eso ocurre en nuestro tiempo. En algunos casos, por las buenas razones, los escritores eran figuras públicas cuando había dictaduras. En las dictaduras generalmente los escritores llenaban un vacío, el vacío que no podían llenar los partidos de oposición, porque no había oposición permitida, tolerada, y entonces había prensas mediatizadas que no describían realmente los problemas reales de la sociedad, y de pronto la literatura pasaba a cumplir ese rol, esa función, y el escritor entonces se convertía en una figura pública. Han venido las democracias, la vida política ya tiene una expresión plural, diversa, a través de los medios de expresión, a través de la vida de los partidos políticos. Entonces la literatura se despolitiza y el escritor se confina mucho más en un oficio literario, artístico, estético, y deja de asumir, digamos, responsabilidades cívicas como en el pasado. Creo que ese es un fenómeno, ¿no? Que también se vive al mismo tiempo en el mundo desarrollado y en el mundo subdesarrollado, ¿no? ¿Eso es bueno o malo? Mire, es difícil decirlo. También los escritores se han equivocado muchas veces. Tal vez, en muchos casos, los escritores
contribuyeron a idealizar, a mitificar o regímenes o ideologías que resultaron absolutamente nefastas para las sociedades que las vivieron. Entonces eso desprestigió mucho también al intelectual público. Creo que hay una serie de factores que han hecho que el intelectual hoy día sea una figura mucho menos pública que en el pasado. Sin embargo, yo no creo que la literatura haya dejado de cumplir una función social importante. Creo que la literatura, mientras exista, esa función la va a cumplir. Al mismo tiempo, creo que no es bueno que el escritor se desinterese completamente de la vida cívica, que sienta que la política es algo despreciable, que no debe meter las manos allí porque se va a ensuciar esa cosa maravillosa que hace, que es escribir, producir belleza. No, yo creo que esa actitud es muy peligrosa, porque creo que si la política pierde creatividad, si la política deja de expresarse en un lenguaje que sea transparente, que sea un vehículo de ideas, y pasa simplemente a expresar emociones, pasiones, y a través de lugares comunes, la política también se empobrece extraordinariamente, ¿no? Por lo tanto, creo que la vecindad de la política con la literatura es necesaria. Es necesaria al mismo tiempo que es riesgosa, pero creo que una literatura que prescinde enteramente de toda una problemática cívica, social, política, es una literatura que pierde contacto con una realidad viva, ¿ah? Desde luego que la literatura no puede ser un instrumento de propaganda política, ni muchísimo menos, pero hay una problemática que si la literatura erradica completamente de su seno, puede hacer que la literatura pierda vitalidad y se convierta en un artificio, como ocurre a veces con una literatura que es puramente experimental. Y un puro artificio solo puede interesar a minorías, y minorías cada vez más pequeñas, ¿no? Así que la gran literatura nunca se ha desvinculado, ha dado la espalda a una problemática compleja, diversa, dentro de la cual la política juega siempre un rol importante, ¿no? Bueno, gracias. Muy bien, José. muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fue muy interesante. Encantada. Muchísimas gracias. Gracias. Un honor, un placer. Gracias, gracias. 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 Muchas gracias. Bueno.